Te damos gracias a nuestro Redentor por estos momentos de estar conectados en tu presencia, pues tener la oportunidad de reunirnos en este Shabbat, en este día sagrado y aprender o bueno, aprovechar tus fuentes, tus enseñanzas para así todos poder crecer y capacitarnos para estar a la altura de tu llamado, de lo que nos llamaste ser, luz para nosotros mismos, para alumbrar nuestra vida y para alumbrar a los que nos rodean, sea hermanos, parientes, familiares, hasta toda clase de gentiles que nos rodean. Esperamos que tu Espíritu permanezca en nosotros, que nos guíe, que nos dé sabiduría, discernimiento en tu palabra para así poder crecer hasta la estatura que tú deseas o tienes, lo que tú tienes planificado para nuestra vida. Te agradecemos por todo, nuestro Padre, el Elohim de Israel, y Yeshua, y a tu Padre también por darnos este privilegio de poder dedicarnos al estudio de tu palabra en este día. Amén. Bueno, espero que todos tengan un Shabbat Shalom bendito, tuvieron un día bendito. Hoy vamos a estudiar, en principio me apunté 7 factores, ¿vale? Pero como 7 es el número de la plenitud, ya sabe que el 8 está por encima de 7 y esto carga su significado porque nos eleva a un nivel espiritual superior a lo que tenemos como conocimiento. Entonces, al hablar del número 8, aquí entramos en una esfera superior a lo que define o el nivel del conocimiento que Adonai, el Elohim viviente, tiene preparado para nosotros una vez completada el tema de la redención. Por favor, Maita María Cecilia, sí, apaga el micrófono. ¡Ay, perdón! ¿Vale? Perdón. Entonces, hoy vamos a hablar sobre 8 factores que nos sirve o que necesitamos de ellos de forma imprescindible, diría, para no olvidar más las enseñanzas de la fe hebrea. Por lo general, bastantes personas dicen, pues estoy bastante avanzado en edad, entonces por la edad las personas suelen disminuir su capacidad, pero eso no significa que debemos hacer, no significa que no podemos trabajar para mantener las facultades y así retener la información. Muchos, claro, alegan que no tienen educación, que no tienen cultura, que tuvieron cierta vida social, que no les lleva la cabeza, ¿no? Pero ninguna son razones para dejarnos, ¿cómo diría? Conquistado por esta actitud de dejar las cosas así, para justificarnos, diría, para no hacer lo que debemos hacer, porque sí podemos. La capacidad mental de una persona es bastante poderosa. Vale, nosotros estamos acostumbrados a la flaqueza, al dejarnos así, sin procesar mucho la información. Entonces no le damos mucho uso a la capacidad que tenemos. ¿Vale? Con tener acceso a la información, más con este tiempo en cual estamos, hay información virtual, la mente humana se vuelve cada vez más vaga, porque en lugar de trabajar para procesar y memorizar las informaciones, la persona elige pulsar ciertas teclas en su móvil o en su ordenador a fin de que una entidad virtual le regale la información que necesita. Esta herramienta llamada Internet no es mala en sí, pero con el dejar de ejercer las capacidades mentales en asimilar un cierto conocimiento, cuando llega el momento de actuar, la persona no sabrá proceder porque la información no ha sido adquirida en su mente. ¿Vale? Tenemos acceso a la información a través de una tecla, pero si no está aquí, llega el momento de las festividades y yo no sé qué, si preparar la masa antes de la hora 3, después de la hora 3, o cuándo, en qué día, 12, 13, 14, 15, puedo comer en todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a asimilar la información dentro de nosotros. Estamos acostumbrados a que otro nos sirva la información. Y esto es la cosa que me gustaría intentar que aquí en esta comunidad cambie, para que no dependa tanto de una persona, de una tecla, de una información de Daniel Udraica, o de Mariana, de mi esposa, quien le suministra la información de cómo debe hacer, qué tiene que hacer en todos los casos. Claro que vamos a estar siempre apoyando, ayudando, pero lo suyo es que
al conocer los principios de la fe que tenemos y las leyes, las normas, la forma como practicaron nuestros antepasados, sepan de por sí cómo actuar en todas las circunstancias y así tener luz y brillar, compartir a otros, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión os voy a compartir estos 8 factores con la esperanza que esos os ayudarán a hacer el debido proceder para así retener la información que estamos estudiando. En este caso, pues todo lo que estamos haciendo se relaciona con los principios de nuestra fe hebrea, pero estos principios igual pueden aplicar a todos los sectores de la vida. Es imprescindible retener la siguiente información, ¿vale? En un cierto contexto, enseñaba Shaul a sus oyentes: Él pagará a cada uno conforme a sus hechos. ¿Vale? Dice en Romanos capítulo 2, verso 6. ¿Qué tiene esto que ver con memorizar la información? Bueno, y por lo tanto decía Shaul, dado que vamos a ser juzgados por lo que hacemos, bueno, no decía Shaul, esto lo digo yo, por lo tanto, dado que vamos a ser juzgados por o debido a lo que hacemos, entonces es imprescindible adquirir un buen conocimiento, porque en base a este conocimiento adquirido vamos a obrar. Entonces, si el conocimiento procesado y memorizado es probado como bueno, buenas serán las obras que vamos a producir. Y si las obras serán buenas, buena será la recompensa. ¿Ah? Él pagará a cada uno conforme a sus hechos. Bueno, es algo que se repite en las Escrituras. Igual el Redentor dará pago a cada uno según sus obras. Si el conocimiento adquirido, la información o la fuente es malo, al tener malos pensamientos, malas ideas, malas enseñanzas, obraremos mal y la recompensa no será para bien. ¿Vale? Cosa que no queremos que ocurra, ¿no? Entonces queremos que todos tengamos buen conocimiento, buena información, buen almacenamiento para que así podamos vivir conforme a lo que tenemos, creemos y somos, a fin de que seamos juzgados en la luz de buenos hechos, ¿no? Entonces el juez nos podrá decir, nuestro amo nos podrá decir: bien siervo, entra en la bendición de tu amo. Bien obraste, pues bien te corresponde. Bueno, estos puntos, se les voy a decir uno por uno. El primer paso es la humildad. ¿Vale? El primer de los 8 factores es la humildad. ¿Qué tiene que ver la humildad con el desarrollar la capacidad de retener la información de las Escrituras en este caso? Pues a veces el orgullo, la vanagloria, es uno de los muchos factores que impide a una persona acceder a un cierto conocimiento. No es casualidad que las Escrituras nos enseña desde hace miles de años que la enseñanza es para aquellos que están dispuestos a dejarse enseñar y para aquellos que buscan las enseñanzas mostrando una disposición adecuada. ¿Vale? Bueno, vamos a leer las Escrituras para que así en este caso eso quede no como palabras que les dije yo, sino que algo que está allí. Vamos a leer una enseñanza del libro de los Proverbios para así ver mediante el contraste 2 tipos de actitudes, ¿vale? Porque hemos hablado de buenos pensamientos, buenas obras, buena recompensa, y al revés, pues mal pensamiento, mala fuente, mal pensamiento, malas obras, no buena recompensa, ¿no? Una recompensa que nadie lo quiere, ¿vale? Una que lleva al buen aprendizaje y por lo tanto hacia la bendición, y la otra que no llevará ningún buen provecho. Proverbios capítulo 9, voy a leer desde el verso 7 al 12. El que corrige al arrogante se acarrea desprecio, y el que reprende al malvado insulto. No reprendas al arrogante, porque te aborrecerá. Reprende al sabio y te amará. Da al sabio y se hará más sabio todavía. Enseña al justo y crecerá su doctrina. Bueno, lo que traduce aquí en la edición Corona de Jerusalén. Verso 10 dice: comienzo de la sabiduría es el temor de Adonai, y la ciencia de los santos es inteligencia. Pues por mí, habla la sabiduría, se multiplican tus días y se aumentarán los años de tu vida.
Si te haces sabio, ¿cómo se hace uno sabio? Pues al tener temor de Adonai. Bueno, todo es un causa-efecto. Si te haces sabio, dice el verso 12, te haces sabio para tu provecho. Y si arrogante, tú solo lo tendrás que pagar. Es decir, uno mismo lo que siembra o con lo que se ocupa, lo que deposita en su mente, es eso que se convertirá en hechos, y por ende los hechos será a tu provecho si son buenos. Si tú adquiriste sabiduría en base al temor de Adonai, será para tu provecho, te traerá bendición. Y si eres arrogante, si desperdicias y si no haces caso, mira que hemos estudiado en el caso de Mefiboshet y hemos visto, y el otro contexto, si él no hubiese hecho caso al llamado de los servidores que tocaron a tu puerta, te llama el rey, ven al palacio. Si él hubiese dicho, pues no voy, pues ya saben toda la bendición que hubiese desperdiciado, ¿vale? Por eso tenemos que ver desde las dos perspectivas siempre. Si se obedece, ¿cuál sería el beneficio? Si no se obedece, ¿cuál sería el resultado? ¿Vale? Siempre los extremos ayudan, ¿vale? Para que así podamos, porque eso fue el caso desde el principio. El ser humano quiso saber el bien y el mal. Pues más vale que hagamos caso al bien y el mal y así medir lo que asimilamos, lo que aquí almacenamos, si me produce bien para, como dice aquí, te hace sabio para tu provecho, o si no, al rechazar por arrogancia, por orgullo, porque claro, yo tengo que sacrificar de lo mío para recibir lo tuyo, solo tendrás que pagar. Igual pueden leer Proverbios capítulo 1 verso 5 y Proverbios capítulo 10 verso 14, hay que van igual, se apareja con lo que está aquí en Proverbios 9 de 7 a 12. En una cierta ocasión, nuestro Redentor Yeshua agregó, dijo como forma de agradecimiento en una oración dirigida hacia su propio Padre, porque determinó que cierto conocimiento esté oculto para ciertas personas, mientras que a los que muestran la humildad y disponibilidad, como la de los niños, les sea descubierto. ¿Vale? Ya sabemos que todo lo que tenemos como información nos viene, o la Torah nos viene de mano de Yeshua, pero todo el diseño fue preparado por su Padre. Entonces por eso Yeshua agradece a su Padre, porque ocultó este conocimiento de los soberbios, de los arrogantes, de los que se ven sanos en sus propios ojos, de los que pintan la tumba por exterior para aparentar, mira qué bonitos somos nosotros, de los que se pone aquí una menorá, talit, y trata de aparentar con tzitzit que están bien y que ellos cumplen con los requisitos rituales. Y eso es cumplir con la fe. ¿Vale? No, obviamente el Redentor nos dice mostrando agradecimiento para su Padre porque ocultó estos maravillas que a la gente sencilla, que no tratan de aparentar bien doctos, ¿no? Y no aparentar delante de los demás como listos, pues la gente humilde y sencilla como son los niños, pues aquí a eso sí que le revelan los misterios del reino. Hablando de Yeshua dijo, te alabo Padre soberano del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Mateo capítulo 11, versos 25 y el 26. Con este término niño no se refiere a los meros críos, a los niños, a las niñas, a los chicos, a las chicas, sino a las personas adultas, ¿vale? Que lo seguían como con un genuino interés en aprender de sus enseñanzas y con la disposición de los niños, vertían estas enseñanzas en sus propias normas de conducta y forma de pensar. Cuando se tiene humildad, se hará notable el factor 2. ¿Vale? El punto 2, el factor 2, es mostrar disponibilidad para aprender. Esta disponibilidad debe estar siempre activa, aun cuando no te gusta la forma de ser del instructor o no te agrada el medio a través del cual se te enseña una cierta cosa. ¿Por qué? Porque las escrituras es así, entonces aprovecha Adonai todas las formas. Hay un montón en el Tanaj de ocasiones donde Adonai usa todos los métodos que hay a su disposición, sea naturaleza, sea elementos de la naturaleza, sea cosas de la tierra como los animales, las hormigas. Bueno, vamos a leer aquí una cita. La vida en la sociedad,
las aves, bueno, cualquier método, incluso el uso del alfarero, ¿no? Que maneja el barro, el método de trabajar con el hierro, con el oro, son métodos que transmiten cierta enseñanza sobre nuestra forma de ser. Entonces, Adonai usa todos estos contextos para transmitirnos cierta lección, ¿vale? De una bendición o de una transgresión, de una buena como de una mala palabra, de un buen pensamiento o de uno malo, de una actitud soberbia o de una humilde, del entrar en la comunidad, por ejemplo, o del salir de la comunidad de las personas, obviamente, de un hacer o de una falta de hacer lo que se debería hacer, etcétera. Bueno, de todas las cosas, todos esos son medios que pueden servir de ayuda con el fin de transmitir y aprender ciertas enseñanzas. Los medios y los métodos que se usan no dependen de la elección o del deseo del aprendiz, sino del que transmite la enseñanza, porque es aquí el instructor que usa todas las circunstancias a fin de traer o de enseñar algo. Y si uno no se dispone para la enseñanza, esta, aunque seguirá a su alcance, no pasará a ser parte de su mente y así de su misma vida, porque si uno cierra su mente, pues no lo asimila, y si no la ve, pasa por alto, entonces no sabe actuar correctamente y por ende actuará mal. Llegará el día de presentarse delante del juez y se juzgarán los hechos, ¿vale? ¿Quién será el culpable? ¿El instructor? ¿La instrucción o la persona que pasó por alto? La instrucción no aprovechó el momento de su visitación, como dice en las escrituras, ¿no? Los medios es algo que todos los medios sirven para traer bendición en la vida del que quiere aprender en todas las ocasiones y todas las circunstancias. Las escrituras nos enseñan diferentes métodos que pueden ser usados con el fin de dar una cierta enseñanzas. Ojo, todas las enseñanzas son para el beneficio propio y para el crecimiento físico, mental, personal y tienen como fin transmitirlas a los demás, porque sabemos que las cosas que Elohim nos dio no es para la gloria personal de la persona, es para el beneficio de la persona siempre, pero para servir de bendición a otros. Como he dicho, voy a compartir en esos muchos ejemplos. Uno de estos muchos métodos que usan las escrituras es el siguiente. Mediante ejemplos, por ejemplo, se dirige la mente para que al conectarse con ciertas fuentes, como en el ejemplo que se le voy a dar, es la naturaleza. En este concreto caso aprendemos de una forma visual ciertas lecciones. Dice la escritura, Proverbios 6, capítulo 6, versos 7 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano, prepara en el verano su comida y recoge en tiempo de la siega su mantenimiento. Esto nos enseña que ser precavidos, de modo que nuestra formación debe ser permanente, procurando en tiempo de prosperidad, por ejemplo, ahorrar, ¿vale?, dinero, y así tener en tiempo de escasez. Adquiriendo información, por ejemplo, cuando hay libertad de expresión y libertad de buscar aquí las redes y poder tener esta conexión aquí virtual y en la comunidad, adquiriendo información cuando parece que no nos es necesaria, incluso, para que cuando nos vamos a quedar sin posibilidad de acceder a las fuentes, podamos usar los recursos ya almacenados, o en un, aquí, pendrive, memory stick, un disco duro, imprimidos en papel, ¿no? La información es poder y retenerla, nos hace poderosos. Da igual si la tenemos en un disco duro, siempre y cuando tenemos acceso a un ordenador, o en papel, o almacenado en la memoria. La información es poder. El pueblo de Israel se le brindó una cierta cantidad de información que de por sí podría ser más que suficiente para que una persona esté completamente calificada para el buen pensar y el buen obrar. Pero como si esto fuera poco, se le regaló por encima a tener capitanes, gobernadores y soberanos. ¿Saben lo que dice
Shaul en 2 Timoteos 3, del verso 15 al 17, que las escrituras es suficiente para capacitar a una persona para toda clase de obra buena. ¿Vale? Entonces tenemos los recursos ilimitados aquí, suficientes. ¿Vale? Pero por encima tenemos dirigentes. ¿Vale? Como por eso me gustó esta comparación que te enseña sabiduría mirando los caminos de una hormiga. No tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene soberano, tiene, como decir, Torah. Y con la Torah no necesita de nada, tiene suficiente para guiarse a ser perfecto, tamim. ¿Vale? Pero como somos lo que somos, Adonai en su misericordia nos brindó el plan B. Nos dijo, bueno, como regalo por encima, tengan capitanes, tengan aquí soberanos, tengan gobernadores. Bueno, ¿qué son estos? Pues esos tres se refiere al sistema de sacerdocio, el profeta, lo que estaba en el Tanaj, en nuestro pueblo, la realeza, el rey. Estos tres representan la suma de los dirigentes del pueblo de Israel, cuyo fin era guiar al pueblo en saber cómo vivir en acuerdo con las normativas de la Torah. Si no puede vivir como una hormiga y así vivir en conformidad con todos los reglamentos preestablecidos, ¿vale? Es decir, actuar como una hormiga, no vivir como una hormiga, ¿vale? Por eso aprender de ella. Pues hay que aprovechar mostrando esta disponibilidad ante una persona que puede ser un dirigente dispuesto a enseñarte el buen proceder que debes adquirir para estar en shalom con los demás y con el Elohim mismo, ¿vale? Si una persona no puede aprender de una hormiga para vivir conforme a las normas, pues que aproveche el plan B que Adonai le dio. Pues tenga en estima, tenga aquí la posibilidad de mostrar disponibilidad en aprender. Si no aprendes directamente de las escrituras, use el plan B que se te dio, el instructor, ¿vale? Para que te ayude en este caso bien encaminarte. Cuando se tiene buena disponibilidad, se hará notable el factor 3. ¿Cuál es este factor 3? Pues el factor 3 es buscar, estar dispuesto en buscar. En el Tanaj se declaró, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Vale? Si una persona busca, pues encuentra, pero si lo hace como es debido. ¿Vale? Y esto lo dice en Jeremías capítulo 29, verso 13. Y en los escritos de los apóstoles dice lo siguiente, Mateo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Bueno, es una cita que creo que es bastante conocida. Por lo tanto, es evidente que el que no pide, no busca, no llama, no encontrará y no recibirá. Hay que hacer lo debido para poder adquirir lo que es la verdad, lo que es la emet. Y después darle un buen uso. Porque no es para retenerla, es para aprovecharla, traernos bendición y bendecir. ¿Vale? En el libro llamado Deuteronomio, se reveló en los días o desde los días de Moisés un futuro que llegó a ser nuestro presente. Ya estamos en esta condición sobre cual él hablaba. Ya estamos en esta condición de esclavos y por lo tanto ignorantes e indoctos en cuanto a las verdades que debemos conocer para vivir. Pero incluso en esta condición de completa falta, no fuimos dejados imprevistos. Declaró el que es el Elohim Jireh. Conocen este nombre, a los más antiguos de que por aquí deberían saberlo, ¿no? Elohim Jireh es uno de los títulos del Elohim viviente, del Elohim de Israel. Jireh significa el que provee, ¿vale? Dice en Deuteronomio 4, verso 29, mas si desde allí me buscaréis, ¿vale? Lean ustedes todo el contexto para que puedan ver dónde está este allí. Por eso he dicho que es una profecía desde los días de Moisés para el futuro, pero nosotros estamos ya en este futuro. Y estamos en esta condición donde Deuteronomio capítulo 4 nos presenta que al ser transgresores, desobedientes, vamos a llegar a ser esclavos esparcidos entre las naciones. Pero aún así, dice, mas si desde allí buscaréis a Adonai, tu Elohim, ¿vale? Ya empieza con la condición, se da cuenta. Mas si desde allí buscaréis a Adonai, tu Elohim, lo hallarás. Y si lo buscaréis con todo tu corazón y de toda tu alma. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 29. ¿Vale?
Y en ese capítulo 4, verso 1 al 3, es donde se completa esta descripción, donde el buscar se combina con la disposición y la humildad, los dos puntos anteriores. Este tercer factor, que es buscar, se combina con la disposición y con la humildad, que son los pasos 2 y el 1. Dice, y sucederá que cuando todas esas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Mírame por favor esta cita. A ver si esto está en el verso 1.3. Vale. Y sucederá que cuando todas esas cosas hayan venido sobre ti, y la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes. Vale, verso 1.3. Y si tú las recuerdes en todas las y tú las recuerdes en todas las naciones a donde Adonai tu Elohim te haya desterrado, y vuelvas a Adonai tu Elohim, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces Adonai tu Elohim te hará volver de la cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos donde Adonai tu Elohim te haya dispersado, ¿no? Entonces, este es un factor que las escrituras nos presentan, porque eso es una condición para poder retener la información y hacer lo que es debido, para que así actuar conforme la voluntad de nuestro Elohim. Si me buscaréis, dice, hallaréis. El que toca, pues se le abrirá. ¿Vale? Pero si lo haréis, como dice, de todo corazón y de toda tu alma. ¿Vale? Sucederá que, lo siguiente, ¿cuándo? Sucederá cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti. ¿Vale? Es decir, las escrituras ya presentó una serie de eventos que llegarán. Entonces, eso es una condición de tiempo. Cuando todas esas cosas sucederán, ya te darás cuenta porque estás donde estás debido a un mal proceder. ¿Vale? Si desde aquí en esta situación buscas, si me buscaréis, obviamente lo hallaréis. Si desde aquí en esta situación vuelves, es decir, vuelves como nosotros, como está un ojo mira hacia Sion, ¿vale? Ya dejamos de mirar al país donde nacimos, porque nuestra identidad, aunque nací en México, no soy mexicano, soy hebreo, nacido en México. Si nací en Rumanía, no soy rumano. Soy un hebreo nacido o con ciudadanía rumana, en este caso que vivimos en España, de momento. ¿Vale? Si volvemos hacia Israel, si volverás a Adonai tu Elohim con tu mente, con tu ser, con tu identidad, con todo lo que eres, tú y tus hijos, y ahora aparece la siguiente condición, le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a las indicaciones. Pero para esas indicaciones, si yo no sé buscarlas, necesito instructores, ¿no? Por eso de aquí hace necesaria la disposición de humildad, de buscar, ¿vale? Y tener disponibilidad para todo esto, ¿vale? Conforme a lo que yo te lo ordeno hoy, entonces, ¿vale? Sucederá, si vuelves, entonces Adonai te hará volver de la tierra de la cautividad. Esa es la esperanza que todos tenemos delante. Ese es el final de toda la bendición, siempre y cuando yo me dedico a hacer los pasos que me corresponde hacer para así asimilar la información a fin de poder vivir en conformidad a ella, conforme a todo lo que se nos ordenó. ¿Vale? Cuando se tiene la disponibilidad para buscar, obviamente se hará notable el factor 4. El punto 4, el factor 4, es estar dispuesto a tocar a la puerta del que sabes que puede ayudarte. Porque ese es un problema también. Ya hemos leído en Mateo 7, verso 7, que el que tocará la puerta correcta se le abrirá y se le dará el conocimiento que necesita. Vale, aquí está la hermanita Hadasha, siempre recuerdo su historia. Cuando tocó a mí
a la puerta de mi Facebook y pensaba que se equivocó de puerta, pero bueno, ahora ya sabe que dio con la puerta correcta. El que tocará la puerta correcta se le abrirá y se le dará el conocimiento que necesita. Y el verso 8 continúa diciendo Yeshua, porque todo lo que pide, recibe, y el que busca, hallará. Y el que llama a la puerta, obviamente, se le abrirá. ¿Es una enseñanza nueva? Hoy estaba citando del libro de Deuteronomio. Si desde allí buscaré a Adonai, lo hallarás. ¿Vale? Entonces, el que lo hace como es debido, es lo que quiso decir Yeshua, Mateo 7, verso 7 al 8. Porque todo el que pide, como es debido, recibirá. Y el que busca, hallará. Y el que llama, se le abrirá. En el Salmo 37, verso 4, se declara que si en verdad mostraremos delicia, me gusta mucho esta palabra que aparece en esta edición, Reina Valera, si mostramos delicia en la cosa del reino de los cielos, la cosa de Adonai, y será el reino del cielo la prioridad en nuestra vida, Adonai prometió darnos la petición de nuestro corazón. Claro, nosotros por lo general deseamos que Él haga nuestra voluntad. No decimos hágase tu voluntad, sino haga nuestra voluntad porque yo deseo, yo quiero, a mí me falta, ¿vale? Pero ¿cómo lo hacemos? Porque la indicación es clara. Si hacemos, si busca primeramente el reino de Elohim, lo demás dice, se te añadirá por encima, ¿vale? Por eso, Salmo 37, verso 4, si hacemos de sus principios nuestra delicia, entonces sí, podemos pedir y Él hará, ¿no? Porque lo que vamos a pedir será conforme a su voluntad. Y eso, claro, nos trae beneficio a nosotros para bendecir a otros. Siempre. A los que muestran una actitud correspondiente a los anteriores factores, los primeros 3 factores, se le abrirá la puerta del conocimiento porque la sabiduría ama al que ama y busca la verdad. ¿Vale? Pero se suele decir, cuando yo hago estas afirmaciones sin citar las escrituras, que me estoy inventando, que estoy flipando, y bueno, no saben la etiqueta que se me ponen. Por eso, sella la Torah entre mis discípulos. Entonces, ustedes aquí son testigos que lo que comparto a veces en palabra está respaldado por los textos y por la autoridad de las escrituras. Y de a poco aquí a ustedes son los testigos de todas estas fundamentos que están a base de, o son los que me motivan para actuar y obrar de esta forma. Proverbios capítulo 8, verso 17. Amo a los que me aman. No, que hay que amar a todos. Porque, no sé, aquí dice, amo a los que me aman. Y los que me buscan con diligencia me hallarán. No, porque el Ruach me guía a mí y a todos. ¿Sí? Bueno, cada uno está libre a creer lo que sea. Aquí la sabiduría dice lo siguiente. Ya sabemos quién es la sabiduría. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. ¿Vale? Los que no lo hacen con diligencia encontrarán algo y harán algo en su nombre, pero le dirán como respuesta a la sabiduría que ni Yeshua le va a decir: no tuviste intimidad conmigo, no te conozco. Amo a los que me aman. ¿Quién es mi padre y mi madre? El que hace la voluntad de mi padre. ¿Vale? ¿Cuál es la voluntad del padre de Yeshua que hemos estudiado aquí? ¿Vale? Obedecer al Hijo. ¿Qué es obedecer al Hijo? Cumplir su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Está en la Torah. ¿Vale? Entonces, si me guío en la luz de sus principios de la Torah, honro al Hijo, y si honro al Hijo, honro al Padre del Hijo, es decir, al soberano Elohim y Padre de Yeshua, ¿no? Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. En el libro de los Hebreos, el autor estaba diciendo que no se debe ignorar a los guías que os hablan de la palabra del Elohim viviente y procurar imitar el resultado de la conducta de ellos, imitando la fe que os ha mostrado. Una cita curiosa, Hebreos capítulo 3, verso 7. Léanlo ustedes como dice, yo la parafraseé. Pero antes, el mismo autor del libro de Hechos, no sé quién es, todavía no se sabe, hay muchas especulaciones, pero seguro que no pertenece, no es Shaul,
el autor. Antes, en el capítulo 6, verso 12, el mismo autor enseñaba a los aprendices no ser perezosos, sino más bien imitadores de los que son sus guías en las cosas del reino del Elohim viviente. ¿Vale? Recordamos que en la Torá el sacerdote, el levita y luego el profeta eran encargados para compartir las enseñanzas espirituales al pueblo hebreo, independiente de que todos los padres de Israel en sus casas eran responsables para guiar a sus críos en los principios del Elohim viviente. En Malaquías capítulo 2, verso 7 se nos recuerda que los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y, obviamente, los hombres deben buscar la instrucción de su boca. Y esto porque en Levítico capítulo 10, verso 11, es a ellos a quien se le fue encomendado lo siguiente: que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dado. ¿Vale? En los escritos de los apóstoles hay muchas citas respecto a los instructores, como son las de 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 al 20. Son citas hermosas, pero léanlo ustedes. Hechos capítulo 20, verso 28. 1 Pedro capítulo 5, verso 2 y el 3. Hay muchos. Pero en base a Levítico capítulo 19, verso 32, se aplica el respeto requerido al pueblo hebreo hacia sus instructores espirituales. La cita se refiere a los ancianos, a las personas de canas, ¿vale? Pero en este sentido a las personas que tienen sabiduría, conocimiento, y eso se aplica por igual a los instructores. Cuando se haya buscado y encontrado una fuente comprobada de donde aprender, entonces se hará notable el factor 5. Este factor 5 es compartir con otros, procurando explicar el temario o el tema, lo que han estudiado, en o con tus propias palabras. ¿Vale? Lo que pertenece, lo que participa en el grupo EHAD, el grupo de estudio, ya saben, conoce estos principios porque son los 3 escalones que se le comparten aquí, los 3 procederes para que les vaya bien y que sirva de bendición. ¿Vale? Los que practican con el tiempo van a dar la razón que el método funciona, que es así. Yo lo probé, ¿vale? Y por eso le doy por sentado que van a tener éxito. Siempre y cuando lo harán como es debido, como dice en esta cita que es maravillosa de los Salmos. ¿Dónde está? 37 verso 4. Los que hacen se dedican como a hacer, mirándolo como una delicia, como algo delicioso. ¿Vale? Cuando se dedica a cierta instrucción de esta forma y hace un deber con diligencia, va a tener éxito. Punto 5. Compartir con otros, procurando explicar el temario con tus propias palabras. Voy a dar ciertos ejemplos para que sepan. Si recibe la información, ciertos trucos, diría. Si recibe la información necesaria, pues reprodúcela haciendo un resumen por escrito, usando gráficas, si te da bien eso, si esto te ayuda para crear una imagen visual sobre el contenido de la información. ¿Vale? Le voy a dar ciertos métodos que pueden funcionar porque cada persona, según los 4 tipos de temperamentos, según la forma de ser de cada uno, pues puede acomodar y le puede venir bien ciertos consejos, en este caso, de cómo hacer o procurar para retener la información, ¿vale? Y así hacer memoria de ellos. Si recibe la información necesaria, lo que buscas en este caso de cómo hacer la matzah, ¿vale? Reprodúcela con tus propias palabras, haciendo un resumen por escrito o usando una gráfica, si es algo técnico. Si esto te ayuda a crear una imagen visual, porque a veces cuando se crea una imagen visual, la mente retiene los visuales. La persona que tiene la capacidad visual más desarrollada, no de ojo, de vista, ¿no? ¿Vale? De la forma de ser. Hay visuales, kinestéticos, coléricos, sanguíneos, ¿no? Hay distintos tipos de personas. Entonces, según la inclinación de cada uno, puede desarrollar una técnica o la otra. Podemos aprovechar igual la ocasión y explicar el tema a un amigo, ¿vale? Eso es compartir
con otros procurando explicar el temario con tus propias palabras. Entonces se puede aprovechar la ocasión de tener un amigo o un conocido, incluso a uno mismo delante de un espejo si quiere, o estando meditando uno mismo por la mañana, por la tarde, en el tema que escuchó, puede practicar explicándose a sí mismo de modo como le gustaría compartir a otros lo que resultó ser de bendición, ¿vale? Es una técnica que puede ayudarles a algunos, pues, desarrollar el arte para memorizar y así saber hablar, ¿no?, a otras personas. Otro método está bien demostrado científicamente que escribir a mano, ¿vale?, escribir a mano, ayuda a nuestro cerebro a fijar los datos mejor. Además, ayuda a estar más familiarizado con lo que intentamos recordar. Un otro método es, si estás leyendo, repite lo que lees en voz alta. Esto hará que tu cerebro exteriorice tus pensamientos, y tú los escuchas, ¿vale?, dándole forma a las palabras. Otro método efectivo es grabarse uno mismo, explicando lo que ha retenido, y al escuchar después la reproducción de tus propias palabras, ¿vale?, puedes corroborar al escucharte si lo que has retenido es coherente con las enseñanzas que recibiste, ¿vale?, para que sí saber si compartes a otro no reproduces algo que el instructor no te enseñó, ¿no? Entonces acomodas a tu propio ser algo y transmites mal, instruyes mal a otro. Entonces, al usar este método te puedes escuchar a ti mismo y corroborar si lo que dijiste es lo que es debido, ¿vale? Tener a alguien que te haga preguntas, como hemos hecho en la comunidad durante tanto tiempo. Tener a alguien que te haga preguntas sobre lo que has aprendido, porque son preguntas lo que hicimos hasta ahora sobre temas que se dieron en la comunidad tiempo anterior. Tener a alguien que te haga preguntas sobre lo que has aprendido es una buena forma de probar tu adiestramiento, porque las preguntas te hacen tirar de ti para buscar en tus memorias las respuestas adecuadas. Un excelente método para retener y compartir efectivamente es conectar los detalles de una enseñanza a la vida de una persona. Una historia, un contexto que ya conoces, sea de la misma Biblia o de tu propia vida o de la vida de otros, y así aprovechar compartir el dicho conocimiento mediante ejemplos prácticos. Como en este caso, el Elohim de Israel usó la hormiga. Mira ella, es algo de su propia creación. Nosotros siempre damos ejemplos en todo caso. Mira que lo que pasó en tal circunstancia, y aprovechamos una tal circunstancia para transmitir cierta cosa, ¿vale? El método más antiguo que funciona en medio de 90% es el de recibir y enseguida dar a otros, ¿vale? Cuando recibimos y no compartimos, aquí se nos olvida o lo pasamos por alto. Entra y sale. Y nos convertimos en un mar muerto, ¿vale? Por eso, recibir y dar es el principio que siempre aquí lo enseñamos. En Mateo capítulo 7, verso 12, nos enseña un principio activo, ¿vale? Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Y concluye, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la Torá y en los profetas. Esto quiere decir que siempre debes tener delante los intereses de los demás para compartir con ellos de las bendiciones que llegaron sobre tu vida. Punto 6, o el método 6. Dad y recibirán más. Eso significa que siempre es bueno volver a estudiar, repasar el contenido aprendido para asegurarte que has retenido bien el conocimiento. Porque la mejor forma para desarrollar la capacidad mental es procurar aprovechar todos los medios que se nos dispone delante para ejercer lo que hemos aprendido, sea en forma verbal y al compartir a otros, ¿vale?, sea mostrarlo a través de la forma en cual revelamos nuestros pensamientos, sea revelando los valores del conocimiento adquirido mediante el propio trabajo que mostramos en una forma física efectiva. Esto lo mostramos a través de aquellos actos que observamos, que obramos a favor de nuestros propios hermanos, amigos, familiares e incluso desconocidos. Eclesiastes capítulo 11, todo hemos estudiado un buen estudio en audio también por escrito.
declara que al compartir lo nuestro a los demás, aun si pasará mucho tiempo, puede que lo que hemos sembrado se volverá con frutos dignos. La enseñanza más profunda se encuentra en lo que Yeshua nos reveló mediante palabras y hechos, donde el grano de trigo, para producir más granos, debe morir primero. ¿Vale? Esto está en Juan capítulo 12, verso 23 al 24. Una enseñanza bastante profunda. Para que el grano, ¿vale? Por eso está el punto 6 aquí, dad y recibirán más. ¿Vale? Si el grano de trigo muere, no vamos a desarrollar la enseñanza, pero conocen el principio. Producirá más frutos. Y si desea servir de alimento para los hambrientos, el grano de trigo debe dejarse ser molido primero. Para eso no hay una cita. Hay todo un contexto de historia y ya saben lo que quiero transmitir con este hebraísmo. ¿Vale? Porque lo voy a decir así. El grano de trigo, si uno es grano de trigo, tiene tres opciones. ¿Vale? Pudrirse, que no valga para nada. Olvidarse aquí en un granero que no sirve para nada. Como la sal que no sala, no tiene sabor, pues no vale para nada, se tira. Dejarse enterar para que así dé vida a más granos. O dejarse moler para así servir de alimento. ¿Vale? El yo, el orgullo de uno mismo, es el problema más grave en no dejarse uno permitir ser molido si hace falta, si es que así puede servir de alimento espiritual a un necesitado, o para dejarse morir a fin de poder dar vida a 100, 60, 30, como se dice que puede producir un grano enterrado en una buena tierra, según la parábola que está en Marcos capítulo 13, verso 23. Punto 7, o el método 7, practica lo aprendido. Para conseguir una mayor habilidad para memorizar una materia, es importante practicar lo aprendido y aplicar la teoría que hemos estado estudiando. No por nada se dice, la teoría es buena, la práctica te mata. ¿Vale? Nosotros tenemos que combinar la teoría con la práctica para que así, como decía en el Tanaj, mostremos que somos, en las escrituras, somos hijos de nuestro Padre. ¿Vale? No hay amor más grande que uno vea entregar su vida a favor de su hermano. Eso es dejarse enterado para que produzca más. La teoría, cuando se convierte en práctica, pues produce los resultados conforme corresponde a un goel, a un pariente cercano. Para no olvidarnos de lo que hemos aprendido, consistirá en ensayar, en practicar y en realizar actividades que nos obliguen a hacer uso de todo lo que hemos estado estudiando hasta el momento. Lucas capítulo 10, verso 33, escribe las palabras de Yeshua: ve y haz tú lo mismo. Esto viene citado de Deuteronomio capítulo 6, verso 3, donde se manda: y ponlo por obra. También desde aquí David dijo a Salomón a que se esfuerce y que ponga por obra y que no tema y que no desmaye. Porque si obra conforme a las instrucciones del Elohim, haciendo con toda intención de su alma, haciendo, ¿cómo era esta cita? Esta palabra de los salmos. Deleite. Si lo harás con un deleite, pues si lo haces con esta actitud, lo que decía David a Salomón, Adonai mismo estará con él. Es la promesa que aparece en Primera Crónicas capítulo 28 verso 20. Esfuérzate, ponga por obra, no tema, no desmaye, porque si haces como tal, conforme a las instrucciones del Elohim de Israel, Adonai mismo estará con él. Primera Crónicas es citado de Primera Crónicas 28, capítulo 28, verso 20. Shaul tomó esta misma actitud de David hacia su hijo, pero la aplicó hacia sus seguidores, a los que lo escuchaban, sus oyentes. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis
y visteis en mí, esto haced, y el Elohim de paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4, verso 9. ¿Vale? Y el punto 8, y con esto terminamos, hazlo, bueno, de hecho, está en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, una cita que a mí me gusta muchísimo, porque personalmente cuando empecé a leer la Biblia, di con esta afirmación de Shaul, y me gustó tanto que quedó grabada en mi mente, me gustó muchísimo, la agarré enseguida y actué como tal. Por eso el punto 8 lo puse aquí. En principio estaban 7 puntos, pero lo elevé a nivel 8 para que así incluir a Elohim y incluir esta cita. Hazlo como para Elohim. Ya sea que comas, ya sea que bebas o que hagas cualquier otra cosa, estudiando, buscando hacer matzah, procurando saber el calendario, saber las leyes del tzitzit, lo que significa, los pantalones que tiene que vestir o no vestir a la mujer, bueno, todo lo que estamos estudiando, todo lo que sea, cualquier otra cosa, ¿vale? Hacedlo como para engrandecer el nombre de nuestro Elohim. ¿Vale? 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Es una de las citas que más me gustó desde el principio que empecé a leer las escrituras. Cuando uno estudia en compromiso con el Elohim de Israel y para honrar su nombre, va a destronar al yo y la comunidad propia. Y pondrá esto sobre el altar como sacrificio para que así pueda hacer crecer en su alma y en su mente la palabra del Elohim de Israel. Este sacrificar tu placer terrenal para dedicarte a las cosas del reino de Elohim viviente es un acto que es igual, equiparable con una ofrenda agradable para Adonai. Hineni. ¿Quién sabe qué significa Hineni? ¿Y quién puede decir Hineni en base a todo este estudio? ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa Hineni, esta palabra en hebreo? Dichoso, algo así. No. ¿No? ¿Eso es dichoso? No. Ashreinu. Hermano, Jimeni es no a nosotros, sino algo así. No. Es lo que dijo el profeta cuando preguntó, ¿a quién mandaré por nosotros? Ana, sabes. Ana, tú sabes. Heme aquí. Eso, Ay. Exactamente. Correcto. Hineni Así significa porque heme aquí. ¿A quién mandaré? Heme aquí. Envíame a mí. Bueno, espero que con este estudio todos puedan decir Hineni, heme aquí. Voy a obrar conforme a eso y que le resulte de bendición para poder aplicar esos principios, para tener luz y ser luz a todo cuanto os rodean, ¿vale? Sea hermanos, parientes, amigos, enemigos, quien sea, no importa. Que puedan servir de bendición a todo que os rodea y todos cuantos os vean, que puedan honrar al Elohim de Israel. Que sean bendecidos todos en el nombre de Yeshua y que, bueno, Él nos ayuda a poner por obra todos esos principios, a mí y a ustedes también. Amén. Shalom a todos. Shabbat tov. Amén. Bueno, hermanos. Amén. Shalom.